Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar juntos. Y en esta tarde, Señor, hemos venido con el propósito primeramente de adorarte y exaltarte porque solo tú eres digno. Pero también, Señor, queremos conocerte más. También, Señor, queremos ser ministrados por tu palabra, Señor. Queremos aprender más de quién eres tú y que a través de eso nuestra vida pueda ser transformada a tu imagen y semejanza. Te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Bien, hemos estado ya por algunas semanas viendo la serie Amar, Crecer y Servir. Y hemos dicho que esta serie es más que una serie. Es para nosotros el legado de vida que Jesucristo nos ha dejado. Amar, crecer y servir son tres palabras que engloban todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús vino y nos mostró el máximo ejemplo de amor. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por alguno de sus amigos. Y Jesús no lo dejó en las palabras, Jesús fue a los hechos y llegó hasta el punto de ser crucificado en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Y la Biblia dice que no amemos de lengua. Tenemos un dicho nosotros: de lengua me como un taco, decimos, ¿verdad? Y lo que queremos decir es que las palabras sobran, sí, y que los hechos son los que verdaderamente demuestran lo que hay en el corazón. Y la Biblia dice: no amemos de lengua, sino de hecho. Y Jesús mostró a través de su sacrificio en la cruz que Él nos ama verdaderamente, que no es un concepto, que no es algo que Dios solamente dice, sino que el amor de Dios es verdadero para cada uno de nosotros. Que Juan 3:16 es una realidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, es una verdad. Así que teniendo nosotros ese ejemplo supremo y ese llamado supremo, esta iglesia nace para amar a Dios y amar a los demás. Si no estamos amando a Dios y no estamos amando a las personas, entonces no somos la iglesia de Jesús. Somos una contradicción en sí mismo. Así que para nosotros esta serie es más que una serie, es el legado de Jesús para nosotros y también es la misión que tenemos como iglesia de Jesús. Y cuando hablamos de misión, estamos hablando, estamos hablando también prácticamente de nuestro ADN. Para esto existimos. Jesús lo resumió de esta manera: toda la ley y los profetas. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple estos dos mandamientos cumple todo. Así que definitivamente estamos aquí primeramente para amar a Dios, amén, y segundo para amarnos entre nosotros y amar a nuestro prójimo. Sabemos que de la manera en la que sabemos que estamos amando a Dios es si amamos a nuestros hermanos. Muy bien. Segundo, la palabra crecer. Como iglesia creemos que crecimiento no significa ser más, sino ser mejores. Significa que cada día crecemos a la estatura del varón perfecto. La meta es ser como Jesús, ser como Cristo. Creemos verdaderamente que el propósito y el plan de Dios para nosotros en esta tierra es que cada uno de sus hijos, cada uno de sus discípulos se parezca a Jesús. Y Él ha prometido lo siguiente: que todo lo que te pase en tu presente, todo lo que te pase en tu vida, tendrá el propósito de que ayude para bien, para que tú seas como Jesús. Pablo lo dijo en Romanos 8:28: porque todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios, para los que han sido llamados conforme a su propósito. Y a veces ese texto lo interpretamos como: Dios dice que todo lo que me pase es para que me vaya bien. No dice eso el texto. El texto lo que está diciendo es: todo lo que te pasa es un instrumento para que tu carácter se parezca al de Cristo. O sea, si te está tocando llorar, o te está tocando reír, o estás viviendo un tiempo de escasez o un tiempo de abundancia, aún eso en tu vida Dios lo usará para producir que tú te parezcas más a Jesús. Cambia mucho la cosa, ¿no? ¿Y cuál es ese plan y ese propósito? Hay que leer el verso 29. El verso 29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, si Dios piensa en algo, si Dios quiere algo para ti, me atrevo a decirte, metiendo todas las manos al fuego, es que Dios quiere que tú te parezcas a Jesús. Y Él lo hace por medio de un proceso diario llamado santificación, para que tú y yo cada día estemos a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, entendiendo eso,
nos damos cuenta que esta palabra crecer para nosotros cobra mucho sentido. Necesitamos crecer como hijos, como discípulos, como cristianos, como padres. Necesitamos crecer como esposos, y es por eso que cada una de las actividades que tenemos como iglesia es con el propósito de ayudar, de poder encaminar y de dar una dirección hacia el propósito de Dios. Las reuniones de matrimonio, las de hombres, las de mujeres, las de jóvenes, todo eso tiene el propósito de que también seamos edificados y podamos crecer en las áreas donde Dios nos ha llamado a crecer. Por último, la palabra servir para nosotros tiene una connotación muy importante, porque es más, hay una frase muy trillada que decimos y que tiene mucha verdad. Dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una verdad, y lo vemos claro en la vida de Jesús. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores de Jesús, si nosotros decimos ser discípulos de Jesús, pero no servimos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces estamos nosotros realmente siendo confundidos, porque realmente Jesús quiere que sigamos sus huellas, y sin lugar a dudas seguir las huellas de Jesús es servir a los demás, servir a Dios y servir a los otros. Y Dios es experto en sacarnos siempre de nuestra área más cómoda, en sacarnos siempre de nuestra área segura. Dios siempre quiere exponernos y llevarnos a una palabra muy importante. Diga conmigo: sacrificio. Vamos, dígalo con fe: sacrificio. Y el sacrificio comienza cuando tú haces algo fuera de tu comodidad. El sacrificio es cuando tú haces algo que está fuera, inclusive a veces, de lo que te gusta o de lo que tú consideras seguro. El sacrificio es ir más allá a veces de tus fuerzas, de tus gustos. Y Dios desea que nosotros nos presentemos delante de Él como un sacrificio. Cuando tú y yo aprendemos a sacrificarnos, verdaderamente estamos empezando a servir a Dios como quiere que lo hagamos. Hay algo que yo siempre le digo a los líderes de esta casa: Dios quiere que nos sacrifiquemos por su obra, y la iglesia necesita ver nuestro sacrificio. Hay gente aquí, hermanos, que llega a las 8 de la mañana y se va a las 4 de la tarde todos los domingos. Y me atrevo a decir que muchos de ellos ayunan ese domingo, porque a veces ni al Oxxo los deja ir el pastor. Y a veces les teníamos cafecito ahí o algo, a lo mejor vamos a regresar al cafecito, ¿verdad? Pero hay gente aquí con sus niños, con sus familias, que están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que se acaban los servicios. Eso es un sacrificio. Dan su tiempo, dan parte de su domingo, cuando a lo mejor un domingo es cuando la gente dice: no, pues vamos a descansar, o vamos a salir, o vamos a hacer esto. Entendemos que la causa de Cristo, la causa del reino de Cristo, justifica que nosotros demos nuestro tiempo, que nosotros demos nuestra energía, que nosotros nos apasionemos, y que más gente pueda conocer a Jesús, más gente pueda encontrarse con el propósito y con el plan del Señor. Vale la pena desgastarse por el reino de Dios, vale la pena servir al Señor y seguirlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? No se asusten, a lo mejor dicen: si voy a servir, el pastor me va a hacer llegar a las 8 de la mañana. No se asusten. Eso es solamente para aquellos que dicen voluntariamente: yo quiero, he entendido y quiero dar mi vida al Señor. Y hay gente que tiene ese nivel de compromiso, y yo glorifico a Dios por esas personas que han entendido el llamado de Dios. Bien, entonces tenemos ya algunas semanas viendo cada una de estas palabras y teniendo algunas sesiones con cada una de esas palabras: amar, crecer y servir. Y esta semana pasada hicimos un break por la Semana Santa. ¿Y cuántos se gozaron en Semana Santa? Fue un tiempo muy especial. Creo que Dios habló a nuestras vidas. El domingo pasado nos gozamos, hubo bautismo, se bautizaron 26 personas para la gloria de Dios, y fue un tiempo muy especial donde pudimos ver cómo Dios está obrando en los corazones, en las vidas, en las familias. Pero hoy vamos a regresar, vamos a otra vez a reincorporarnos a la serie Amar, Crecer y Servir, y continuamos con la palabra crecer. Y el domingo antepasado, antes de este domingo de resurrección, estuvimos viendo cómo los obstáculos en la vida del creyente es algo normal, natural. Cómo las pruebas no tienen el propósito de destruirte, sino de construirte, de formarte.
la necesidad de que nuestra fe sea probada, es importante que entendamos que es parte del plan y parte del diseño. ¿Cómo podemos poner por obra o cómo podemos comprobar que hemos aprendido si no somos probados? Es necesario que seamos expuestos a veces al fuego de la prueba. Ahora nosotros a veces en nuestra inmadurez o en nuestra necesidad siempre de seguridad y de placer, no queremos ser expuestos a eso. No queremos verdaderamente ser sacados de nuestra comodidad y nos duele y a veces reclamamos y a veces nos confundimos, pero Dios desea cada día darnos madurez y que podamos ir entendiendo lo que el apóstol Pedro escribió en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Hermanos, no se sorprendan cuando se hallen bajo el fuego de la prueba. No se sorprendan como si algo extraño les hubiese venido o acontecido. O sea, no digan, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora por qué esto? ¿Y ahora por qué esta dificultad? ¿Y ahora por qué esta oposición? Tú y yo debemos de entender que es algo natural en la vida del discípulo, en la vida del creyente, la oposición, los obstáculos, los retos, las dificultades, el dolor. A veces el sufrimiento es necesario para que podamos nosotros entender, crecer y atesorar aquellas cosas que Dios está poniendo delante de nosotros. Dios es experto en trabajar con nuestros corazones que son egoístas y nuestros corazones que son engañosos, como la palabra de Dios lo dice. Así que muchas veces atravesamos por diferentes valles que tienen el propósito no de destruirte, sino de construirte. Así que entendiendo esta parte de la doctrina, entendiendo esta parte de la revelación de Dios, la pregunta no debe ser ¿por qué somos probados? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta oposición? Sino ¿cómo voy a atravesar por esta oposición? ¿Cómo voy a vencer esto? ¿Cómo lo haré? ¿Qué es lo que Dios quiere en medio del proceso de la prueba? Esas son las preguntas que debemos de hacernos, y gloria a Dios porque en la palabra encontramos la respuesta para todo eso. Hoy precisamente quiero hablarte de 4 actitudes que tú y yo debemos de tener para enfrentar las pruebas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el crecimiento o con la palabra crecer? Sin lugar a dudas, las pruebas son para crecer. Y si tú y yo no aprendemos a pasar por las pruebas desde el modelo bíblico, desde el modelo de Cristo, entonces nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar, nunca vamos a desarrollar la fe como Dios quiere que se desarrolle. Amén. Entonces, volviendo al punto, Pedro dice, para los que apuntan, 1 Pedro capítulo 4, verso 2, hermanos, no se sorprendan cuando alguno de ustedes se halle bajo el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido. Realmente no es nada extraño que seamos probados. Ahora, me he encontrado en estos años con que confundimos mucho lo que es una prueba de lo que es una disciplina. Y quiero de una manera muy sencilla exponerte cuál es la manera práctica en la que tú puedes rápido identificar cuando tú estás pasando por una prueba y cuando tú estás pasando por una disciplina. ¿Estás listo? La prueba siempre vendrá en el contexto de la obediencia. Siempre que tú vayas a obedecer, siempre que tú estás orando más, sirviendo más, siempre que tú estás amando más, siempre que tú estás siendo más paciente, siempre que tú vas a más con el Señor, obedeciendo al Señor, va a haber prueba, va a haber una oposición, va a venir algo que va a querer frenarte, opacarte, detenerte, desanimarte, porque tú estás en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la disciplina es todo lo contrario. La disciplina vendrá en un contexto de pasividad. La disciplina vendrá en un contexto donde nosotros estamos recibiendo, vaya, lo que sembramos, ¿sí? Si es nuestra indiferencia hacia las cosas espirituales, si es nuestra negligencia hacia cosas que debimos haber hecho y no hicimos, vendrá una disciplina como hijos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con las disciplinas? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que a nadie nos gusta la disciplina, pero la disciplina tenemos que recibirla y atesorarla también, porque eso significa que verdaderamente somos hijos legítimos de Dios, porque Dios al que ama,
Dios al que ama disciplina, como un padre disciplina a sus hijos y lo hace con la intención y el propósito de corregirlos para redireccionarlos en su propósito. Lo mismo Dios, que es nuestro Padre Celestial, hace con nosotros. Así que si tú y yo nos estamos encontrando en un contexto de disciplina, recibe la disciplina, soporta la disciplina y Dios te va a reencaminar y Dios va a levantar tu vida y tú vas a cumplir el plan y el propósito de Dios. Ahora, si tú has estado obedeciendo al Señor, si tú has estado sirviendo, queriéndole dar lo mejor a Dios de tu vida y está viniendo oposición sobre ti, de repente viene una enfermedad, de repente te corren del trabajo, de repente empezaron los problemas con tus hijos o viene alguna situación familiar en tu matrimonio o qué sé yo, tantas cosas que vienen a nuestras vidas, tú debes de entender que estas oposiciones y estas dificultades no son para frenarte, no son para destruirte, son para que tú puedas mostrar lo que has recibido, lo que has aprendido de parte de Dios. Y al final de cuentas, esto va a glorificar a Dios en tu vida y a través de tu vida. Así que no tengas miedo, así que no venga confusión a tu corazón. Las pruebas muchas veces las interpretamos como que Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado, Dios no está cumpliendo lo que ha prometido. No, claro que sí. Dios lo ha prometido y Dios lo va a hacer aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Dios se va a glorificar aún más, porque mientras más difícil esté la situación, mientras más complicado es el asunto, más es un terreno perfecto para que solamente Dios pueda obrar. Hay veces que Dios nos va acorralando en el buen sentido de la palabra, nos va llevando a un punto donde decimos, es que hermano, pues ahí solo Dios, pues gloria a Dios. Es que pastor, ya nomás nos queda orar porque ya hicimos todos, pues gloria a Dios, es por ahí debemos haber empezado. Ya cuando dice uno, ya nomás me queda orar, es porque sabes que hermano, pues fue con lo que primero debiste haber empezado. Orar, orar y seguir orando y orar. Porque perdemos de vista muchas veces que el propósito de Dios en medio de las pruebas no es darnos el resultado final, sino a través del proceso cambiarnos el corazón. Y a veces nosotros estamos tan empeñados en el final, o estamos empeñados en la recompensa al final, o en la solución del problema en el que estamos, que perdemos de vista que en medio del proceso está el milagro real. ¿Cuántas personas han venido, pastor, ore por mi esposo? Y no sé qué le pasa, y Señor, que le quite lo burro, Señor. Y esto, y yo le digo, hermanos, hermana, esto es un llamado urgente de Dios a doblar rodillas. Esto es un llamado urgente. Cada dificultad, y sobre todo, escuche bien, las situaciones en el matrimonio que son tan difíciles, es un llamado urgente para que tú dobles rodillas, para que tú clames a Dios, para que tú ofrezcas un ayuno, para que verdaderamente tome las cosas en serio en las disciplinas espirituales. Y sabes, cuando una mujer, cuando un hombre empieza a orar por su cónyuge y hace oración, ayuna, no solamente Dios contesta la oración, sino que esa persona que empieza a ayunar, empieza a orar, Dios la transforma en el proceso. No vuelve a ser la misma persona. Ahora, me ha tocado también estar con personas que están tan preocupados o teniendo su vista solamente en que quieren cambiar a la persona, que pierden de vista lo que Dios quiere hacer en ellas mismas. Y Dios siempre trabaja y empieza con uno. Si tú tienes la carga en tu familia, si tú tienes la carga con tus hijos o en tu matrimonio, y tú dices, es que él debería hacer, o es que ella debería hacer, pero tú estás llevando la carga, despierta, Dios está tratando contigo. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel a ti. Y tú no quieres empezar porque lo estás esperando a él, lo estás esperando a ella. Y yo sé que lo óptimo sería que los dos. Pero hay muchas veces que Dios te llama a ti para soportar la carga de un hogar. Que te llama a ti para, a veces a los hijos, para soportar la carga de los padres. Hubo un tiempo en mi vida que yo fuera el único que iba a la iglesia en mi casa. Mi mamá, desde que yo estaba adolescente, me decía, Ismael, tú eres el pastor de esta casa. Y después Dios se cumplió eso, por la misericordia y la gracia de Dios. Pero yo entendí desde pequeño que no importa cuál es tu posición en la familia, siempre que tú llevas la carga es porque Dios está llamando a crecer. Dios te está llamando a levantarte. Dios está llamando a hacer algo que quizá los demás no están viendo. Gloria a Dios. Y quizá tú estás esperando que otro se levante.
Quizá tú estás esperando que otro tome la iniciativa, que ella o él haga lo que tenga que hacer, y Dios está llamando a ti. Hay un llamado de Dios, decir, levántate a orar en la madrugada, ayuna, cambia el ambiente de esta casa, pon música cristiana todos los días, abre la Biblia, lee la Biblia, que tus hijos empiecen a ver, no, es que lo estoy esperando a él, cuando él se levante yo me voy a levantar, no, cuando ella haga yo voy a hacer. El llamado es para ti. Y no te das cuenta que Dios quiere usarte como un instrumento para cambiar tus ambientes, para cambiar tu familia, para que Dios se glorifique en medio de ti y en medio de tu familia. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de 4 actitudes que necesitamos tener en medio de las pruebas. ¿Estás listo? Ve conmigo el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Vamos a leer Santiago, pero también vamos a ir al libro de Hechos a ver algunos ejemplos prácticos de esto que vamos a ver. Recuerda que en el libro de Hechos están registradas todos los, vaya la redundancia, los hechos, los acontecimientos en la vida de los apóstoles de la iglesia primitiva. Entonces va a ser algo dinámico en el sentido de que vamos a ver el fundamento bíblico y luego vamos a ver cómo se desarrolló en el libro de los Hechos, cómo se vivió este mismo principio. Santiago capítulo 1, verso 1 y 2 vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué fácil se oye, ¿verdad? Gózate cuando estés atravesando por muchas dificultades. Ahora, aquí hay algo que podemos rescatar. Hay una frase que los mexicanos decimos mucho, y es que no duele lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Decimos siempre. Y yo no sé por qué en la casa conspiran las cosas contra uno. El mismo momento cuando se descompone el carro, parece que le manda un mensaje a la lavadora para que se descomponga también. Y de paso le manda un mensaje a la mini split para que ya no enfríe. En el mismo momento que te quedaste sin trabajo. No en otro momento, en ese. En el mismo momento que tu esposa fue a una parte y le robaron la batería del carro. En ese mismo momento, como que todo conspira en contra tuya, ¿no? Y dices, no puede ser. Y a veces cuando lo quieres hablar te das cuenta que son cosas pequeñas. Es que la batería, hermano, ore por mí porque la batería del carro, hermano, pues no voy a orar por ti por la batería del carro, ¿verdad? Pero en el contexto de uno es que son varias cosas las que están sucediendo que hacen que nuestra vida se sienta presionada, se sienta amenazada, sienta que estamos pasando por algo muy fuerte. Y no me pregunte por qué suceden las cosas así, hermano. No sé si realmente las cosas mecánicas o eléctricas conspiran contra uno, no sé. Pero siempre atravesamos por diversas pruebas. Y aquí Santiago dice, hermano, gózate. Ahora, necesitamos entender lo siguiente: el gozo, a diferencia de la felicidad, es algo espiritual. La felicidad es algo emocional y es algo momentáneo. Es un concepto, la felicidad, que tiene que ver con lo que tú esperas y lo que tú tienes. Por ejemplo, si tu expectativa de las cosas es grande y lo que tú tienes es pequeño, entonces eres menos feliz. Pero si lo que tú tienes o la expectativa que tú tienes no es tan grande y lo que tú tienes está casi a la expectativa que tú tienes, entonces tu nivel de felicidad es mayor. Eso es lo que dicen algunas personas y tiene mucho sentido. Por ejemplo, si tu expectativa es que para el 2019 tú ibas a tener un carro de lujo, pero en realidad tienes no sé, un carro, una camioneta Pinto del 76, ¿verdad? A lo mejor dices, me siento infeliz porque yo creí que para el 2019 iba a tener mi RAV4 2019 y tengo mi Pinto que sí me lleva para todos lados, pero es 76, ¿verdad? Y estándar, con el clutch bien duro. Pero si tú dices, bueno, para el 2019 yo solamente espero vivir y tener con qué moverme, y tienes la Pintito 76, dices, gloria a Dios, y vas bien feliz. Dios le bendiga, hermano. ¿Ah? Tu nivel de felicidad ahí está.
la expectativa que tienes con las cosas que realmente tienes. Ahora, hay mucha enseñanza que podemos aprender ahí. La Biblia habla del contentamiento y es eso. Debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Y por eso a veces hay cristianos que no se sienten felices y no se saben felices porque sus expectativas son muy grandes comparado con lo que a veces ellos piensan tener. Ahora, aquí te va la clave. Nunca midas lo que tienes por lo que tienes parqueado afuera o por la fachada de tu casa. Lo que tú tienes trasciende a lo material. Lo que tú tienes no está aquí, está reservado en los cielos. Así que si tu mirada está puesta en el cielo, tú tienes muchas razones por las cuales tú debes estar feliz y muchas razones por las que tú puedes sonreír, hermano. Aunque aquí en la tierra a lo mejor no traiga ni 5 pesos en la bolsa, tu galardón está en el cielo. Aunque aquí tu casa quizá en un mismo cuarto vivan 5 personas, no sé, tú tienes una mansión en el cielo. Tienes una morada, hay un espacio para ti. Y no creo que sean como las de interés social en el cielo, hermano. Creo que va a haber espacio para nosotros, ¿sí? Porque ¿cuántos saben que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado? O sea, esto no va a ser solamente espiritual, así como espíritu de, hola hermano. No, la Biblia dice que con cuerpos glorificados. O sea, vamos a comer. Wow, gloria a Dios, aleluya. Y allá no habrá ni alta presión, ni azúcar, ni nada, hermanos. Gloria al Señor. Ya con eso, mire, ríase y disfrute. Ahora, eso es hablar de felicidad. Gozo. El gozo es espiritual. El gozo es algo que viene de saber quién eres en Jesús. El gozo se recibe desde el momento en que Jesús es tu Señor. Es algo espiritual, no pertenece al alma, aunque impacta el alma, viene del espíritu. El gozo que yo tengo nadie me lo puede robar, como dice el canto, ¿no? Aleluya. ¿Quién se sabe ese canto? Es una realidad. ¿Y cuántos saben el de yo me gozo el lunes? Aleluya. Hasta el domingo otra vez, y sigo con mi gozo y yo sé por qué, dice el canto. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. En eso radica el gozo. Como es espiritual, el gozo no puede venir de cosas materiales. El gozo no puede venir de cosas efímeras y pasajeras. El gozo proviene del fundamento espiritual. El gozo proviene de saber quién eres en Jesús. Por eso Santiago dice, Santiago, siervo de Dios. ¿De quién era? De Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y a quién va dirigido todo esto? Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, ¿a quién? Al pueblo de Dios. Santiago, por medio del Espíritu Santo, está diciendo, esto que estoy hablando va dirigido a los que pertenecen a Cristo. Esto que estoy escribiendo va dirigido a los que son parte del pueblo de Dios, a los que tienen identidad de hijos. Gócense cuando pasen por diversas pruebas. Alégrense cuando estén en medio de muchas dificultades. Nosotros sí podemos, hermano, gozarnos. Nosotros sí podemos decir que estamos gozosos aún en medio de nuestras circunstancias difíciles. Ahora dijimos que esto lo íbamos a contrastar con un ejemplo práctico en el libro de Hechos. Ve conmigo a Hechos capítulo 16. Y fíjate cómo esto fue una realidad en la vida de la iglesia primitiva. Cómo esto realmente no es un concepto, sino algo que la iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo, puede vivir todos los días. En Hechos 16 tú vas a encontrar un relato donde el apóstol Pablo es encarcelado junto a uno de sus discípulos llamado Silas. Y en el verso 19 y 20 dice así, de Hechos 16: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20: y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Escuche esto. Conectamos el pasaje de Santiago. Santiago también predicó y enseñó: ¿hay alguien gozoso, alegre? Cante. Si hay alguien alegre entre ustedes, dice Santiago también, cante al Señor, cante alabanzas, porque cuando nosotros cantamos estamos demostrando nuestro ¿qué? Nuestro gozo, nuestra gratitud, nuestra pasión por Dios. Ahora, en el contexto de Hechos, vemos a Pablo y Silas siendo encarcelados, no por haberse robado un pan o una torta del mercado, no por haber hecho algo mal. Pablo y Silas los llevaron a la cárcel, al calabozo, por haber echado fuera un demonio del cuerpo de una jovencita. Esta jovencita era usada por unos hombres para adivinar. Había espíritu de adivinación en ella. Y hombres la tenían para cobrar por lo que ella decía. Entonces, cuando Pablo vio esta situación, él iba caminando hacia la oración y esta mujer decía: ahí van dos siervos de Dios. Y volvió a pasar Pablo, y ahí van dos siervos de Dios. Hasta que Pablo se detiene y dice: no, ya estuvo, ya te di chance, ¿no? Y en el nombre de Jesús, sal fuera. Y sale fuera el espíritu inmundo de ella. Y entonces la muchacha queda libre. Y cuando ella queda libre, pues se les acaba el changarro a los hombres, se les acaba el negocio, se enojan contra ellos. Y es cuando llaman a la multitud y dicen: hey, esos dos hombres están haciendo cosas que no deben de hacer. Están alterando el orden aquí, están ordenándonos que hagamos cosas que los romanos quieren que hagamos. Así que los golpean, los azotan fuertemente, los meten al rincón más feo de la cárcel, al sótano, como así decimos. Y ahí, en medio de ese momento tan difícil, empiezan a cantar, empiezan a orar, empiezan a mostrar su gozo, empiezan a mostrar que ellos están bien, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los gatorrazos que les habían dado en sus espaldas, de los insultos que habían recibido, de las mentiras que dijeron contra ellos. Ellos están bien, ellos están gozosos. Hermano, esto es impactante. ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar eso? Si cuando a la primera que a nosotros nos pasa algo, cuando estamos sirviendo, decimos: ay, Señor, y ahora que sí ofrendé. Ah, Señor, y ahora que sí llegué temprano al servicio. Ah, Señor, si ahora que sí estoy tratando de seguirte y obedecerte, viene esta situación a mi vida, y rápidamente viene nuestra queja delante de Dios, cuando lo que Dios quiere no son nuestras quejas, quiere nuestra alabanza. Que podamos aprender a decir: aún en medio de este dolor, aún en medio de esta dificultad, yo creo quién eres tú y creo que lo que has hecho en mí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y puedo alabarte, y puedo glorificarte, y puedo expresar quién eres tú, porque estos salmos que estos hombres estaban cantando no eran cualquier salmos. Según los historiadores piensan que los salmos que Pablo y Silas estaban cantando eran salmos que tienen que ver con la persona de Dios. Del salmo aproximadamente del 27 en adelante, salmos de gloria, salmos que tenían que ver con la persona de Dios, quién es Dios, salmos que hablaban de su confianza en Dios, salmos de David que tenían que ver con el hecho de saber que Dios es el Dios omnipotente, todopoderoso y el cuidador de Israel. Qué tremendo poder cantar, no cuando ya Dios te sacó del problema, sino en medio del problema. Cuando todavía tus manos y tus pies están amarrados con grilletes, cuando todavía las heridas de la espalda están al rojo vivo, ahí cantar, ahí ministrar, ahí poder decir quién es Dios para ti. Ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo que es nuestra fortaleza. Esa es la verdadera manera en la que un discípulo atraviesa las dificultades. Esa es la actitud que vence cualquier dolor, cualquier oposición. ¿Cómo detienes a una persona que mientras más dolor le infringes, más adora?
¿Cómo frenas a alguien que mientras más te le opones, más se rinde a Dios? ¿Cómo detienes a alguien que es lo que se supone que debería haberlo matado, destruido, es lo que le ha dado más fuerza para seguir a Jesús? ¿Cómo lo frenas? ¿Cómo lo detienes? Ese es el verdadero código de los discípulos del Señor. Es el verdadero secreto de aquellos que han entendido quién es el Señor. Ni el dolor, ni las dificultades, ni las pruebas, ni las oposiciones los detendrán, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, todo esto que estoy diciendo, mientras Jorge toca el piano, como que agarra más fuerza, ¿no? Pero mira, hace una pausa, como que nos saca, ¿verdad? Como que, síguele, Jorge, por favor, como que no. La realidad, hermano, es que en nuestra vida no tenemos un pianista o un fondo de piano. Cuando estás pasando por el problema en tu vida, no soy el piano de Jorge. Tú dices, sí, Señor, he aquí, te seguiré hasta lo último. La verdad es que no. Mira, otra vez silencio. La verdad es que hay un silencio sepulcral muchas veces. El recibo de la luz ahí de 3,000 pesos. Tu hijo enfermo, tu esposa pasando por problemas, tú con problemas en el trabajo, ¿sí? Y el silencio. ¿Qué haces? ¿A quién recurres cuando no está el fondo del piano? ¿Le cantas al Señor así con tu voz? Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi esperanza, y silencio. O por ahí el niño, cálmate, Samuel, no le pegues a tu hermano. Bueno, eso me traicionó mi subconsciente. ¿A dónde quiero ir con esto? Que en la vida los golpes son de a veras, las pruebas son de a veras. Pero eso no te debe dar miedo, no te debe frenar, es lo natural. Porque con o sin Jesús la vida está difícil. La diferencia es que tú tienes a Cristo, la esperanza gloriosa de una vida resucitada, la promesa de que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, la promesa de que su Espíritu Santo ha sido derramado sobre ti para que puedas ser un fiel testigo y atravesar por todos los valles que puedas atravesar gozoso. ¿Sabes que el cantar es una de las marcas que caracteriza al pueblo de Dios, hermano? Hasta en el cielo vamos a cantar. El apóstol Juan escribió: y oí un cántico nuevo. Apocalipsis 4 y 5. En el cielo vamos a cantar. ¿Por qué no hemos de cantar aquí? Porque mientras cantamos, lo que estamos haciendo es conectar nuestro corazón y nuestra mente con nuestro cuerpo. Todo nuestro ser está diciendo quién es Dios, lo que creemos de Él, lo que esperamos en Él. Y yo sé que es bien difícil, hermano, cuando estás en medio de la presión más fuerte de tu vida, cuando estás en el momento más oscuro, en el calabozo más oscuro, poder elevar un cántico de confianza en el Señor, poder elevar tus oraciones y poder decir: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, Señor, tú eres hermoso, eres maravilloso. Y dice la Biblia aquí que en el verso 25, después de que cantaron himnos a Dios, los presos oían. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú y yo, como discípulos, como hijos, aprendemos a pasar las pruebas correctamente desde el modelo bíblico, los beneficiados no solamente somos nosotros, los bendecidos no solamente somos nosotros. Hay gente a nuestro alrededor que aún a ellos les alcanza la bendición. Aún para ellos es cuando Dios te levanta en medio de la dificultad, aún para ellos alcanza la bendición. Las puertas de la cárcel
los cepos de las manos y de los pies se abrieron de todos los presos. No todos cantaron, no todos alabaron, pero cuando la iglesia del Señor, representada por Pablo y Silas, ahí aprende a servir al Señor, aprende a glorificar al Señor en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, hermano, la gente del mundo también empieza a recibir bendición. La gente a nuestro alrededor, tus hijos que aún no conocen a Cristo, tu esposo que aún no se convierte, tu esposa que aún no se convierte, tus padres y la gente que te rodea, aún verán lo que Dios está haciendo contigo, aún verán lo que Dios ha hecho y glorificarán a Dios, como lo dice el Salmo 40. Verán esto muchos y alabarán a Dios. También dice, y dirán qué grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Dios quiere que en medio de este proceso, en medio de esta oposición, tú aprendas que Dios está glorificando, que hay un propósito mucho más amplio del que tú estás viendo o estás presupuestando. Que no te desesperes en medio de esta prueba, que aprendas a esperar mientras esperas. Yo siento de Dios parar aquí. Hay 3 cosas más que quisiera compartirte, pero el próximo domingo lo voy a hacer, si el Señor me lo permite. Pero hoy vamos a parar con esta primera actitud, la actitud de gozo. Ponte de pie.